Registro recuperado. Este archivo no debería estar disponible. No porque contenga algo ilegal, ni porque revele información clasificada, ni porque muestre violencia explícita. Fue eliminado por una razón mucho más difícil de justificar. No había forma de demostrar que estuviera ocurriendo algo, y aún así, algo ocurría. La primera vez que apareció fue catalogado como un podcast independiente sin autor registrado. 80 minutos exactos, sin portada, sin descripción, sin etiquetas. Solo un nombre genérico, asignado por el sistema, y un archivo de audio completamente limpio. No hubo denuncias iniciales, no hubo advertencias, no hubo comentarios alarmantes. El audio se mantuvo en línea varias horas antes de ser retirado, sin explicación pública. El motivo interno fue simple actividad anómala, asociada al consumo del contenido. Una frase vaga, deliberadamente vaga o usada cuando no existe una causa concreta que pueda redactarse sin parecer absurda. El archivo volvió a subirse semanas después, esta vez desde otra cuenta, con ligeras modificaciones técnicas que no alteraban el contenido en misma duración, misma calidad, misma voz. Fue eliminado por segunda vez en menos tiempo. La tercera eliminación ocurrió sin revisión humana. El sistema lo retiró de forma automática, como si reconociera un patrón que nadie había programado explícitamente. Eso fue lo que llamó la atención. Cuando finalmente se decidió conservar una copia aislada, fuera de plataformas públicas, nadie esperaba encontrar algo distinto al escucharlo. No había mensajes subliminales, no había frecuencias ocultas, no había voces secundarias, solo una narración constante, calmada y controlada. Y sin embargo, todos los que lo escucharon, solos, reportaron exactamente la misma sensación, expresada con palabras distintas, pero idéntica en esencia. La sensación de que no estaban escuchando el audio solos. No se trataba de paranoia inmediata. No era miedo. No era la impresión de estar siendo observados. Era algo más sutil, como si el acto de escuchar no fuera individual, como si la reproducción del audio implicara, automáticamente, otra presencia pasiva, silenciosa, imposible de ubicar, pero imposible de ignorar, una vez notada. Nadie dijo haber visto algo. Nadie escuchó pasos. Nadie reportó ruidos externos. La sensación no estaba alrededor, estaba compartiendo. Algunos intentaron describirla como alguien más poniendo atención, otros como una conciencia adicional en la habitación. Otros simplemente dijeron que bajaron el volumen por reflejo, sin saber exactamente por qué. Eso fue uno de los detalles más inquietantes. A muchos bajaron el volumen, no para escuchar mejor, sino como si no quisieran que el otro oyera. No había instrucciones en el audio, no había sugerencias, no había frases dirigidas directamente al oyente en ese punto. La reacción era espontánea. Cuando se revisaron los hábitos de escucha, se detectó otro patrón. El efecto no se manifestaba cuando el audio se reproducía en grupo, ni cuando había conversación, ni cuando el oyente estaba distraído. Solo aparecía cuando alguien escuchaba en silencio, con atención real, sin hacer otra cosa. No importaba la hora, no importaba el lugar, solo importaba estar solo. Este registro que estás escuchando ahora es la versión más estable que se ha logrado conservar. No ha sido alterado, no ha sido acortado, no ha sido corregido. Si lo estás escuchando, no es porque seas especial, no es porque hayas sido elegido. Es simplemente porque el archivo sigue reapareciendo. No hay advertencias formales, no hay instrucciones de seguridad, no hay razones técnicas para que lo detengas. Y aún así, en algún punto, sentirás la necesidad de hacerlo. No por miedo, no por cansancio, sino porque notarás algo que no estaba ahí al principio. Una presencia que no interrumpe, no se manifiesta. No exige atención, solo escucha. Y cuando eso ocurra, entenderás por qué este audio fue eliminado 3 veces y por qué nunca se eliminó del todo. El primer testimonio no fue tomado en serio. Llegó como un mensaje privado, escrito sin urgencia, sin dramatismo, sin signos evidentes de alteración emocional. No contenía acusaciones, ni advertencias,
ni exigencias. Era de hecho innecesariamente largo para lo poco que decía. La persona explicaba que había escuchado el audio completo una sola vez. No reportaba miedo, no decía haber sentido pánico. No mencionaba imágenes perturbadoras, solo escribió que, durante la reproducción, tuvo la impresión persistente de que alguien más estaba escuchando al mismo tiempo, no en la habitación, no cerca, sino con él en el mensaje. Terminaba con una frase que, en ese momento, pasó desapercibida. Lo apagué. Cuando sentí que ya no éramos dos, no hubo seguimiento inmediato. Días después, llegó un segundo mensaje, de una cuenta distinta, sin conexión aparente con la primera. Este era más corto, más seco, más incómodo de leer. El remitente explicaba que había intentado escuchar el audio 2 veces. La primera vez, lo pausó alrededor de la mitad, sin saber por qué. La segunda vez, decidió escucharlo completo, con audífonos, de noche, sin distracciones. No describió miedo, no habló de tensión, solo dijo que, en algún punto, comenzó a respirar más despacio, no por relajación, sino para no hacer ruido innecesario. Cuando se le preguntó qué quería decir con eso, no respondió. El tercer testimonio fue el que cambió el enfoque. No llegó como mensaje, llegó como una nota de voz. La grabación duraba casi 10 minutos. La persona hablaba en voz baja, no por susurro, sino como si estuviera en un lugar donde hablar más fuerte no era apropiado. Explicó que había escuchado el audio mientras estaba solo en su departamento. Todo normal al principio, nada fuera de lugar, hasta que notó algo extraño en cada vez que movía ligeramente la cabeza. Tenía la sensación de interrumpir algo físico, algo compartido. Dijo que dejó de moverse por completo, que permaneció inmóvil varios minutos sin darse cuenta, que solo reaccionó cuando el audio terminó y el silencio volvió a ser únicamente suyo. La última parte de la nota de voz fue la más inquietante. La persona dijo textualmente: cuando terminó, sentí alivio, no porque hubiera acabado el audio, sino porque quien estaba escuchando conmigo ya no tenía motivo para quedarse. En esa nota de voz no volvió a reproducirse igual. El archivo no estaba dañado. No tenía cortes. No tenía ruido. Pero quienes intentaron escucharla después dijeron sentir una incomodidad inmediata, como si no fuera un mensaje dirigido a ellos. A partir de ahí, los testimonios comenzaron a acumularse. Personas distintas, edades distintas, lugares distintos, mismas descripciones generales, mismo lenguaje impreciso, misma dificultad para explicar exactamente qué se sentía. Nadie habló de una figura, nadie habló de una voz, nadie habló de una presencia tangible. Todos hablaron de compañía, de una escucha compartida, de una atención paralela, de la sensación de que el audio no estaba siendo recibido por una sola conciencia. Algunos admitieron algo más, aunque lo hicieron con vergüenza, como si fuera una confesión infantil. Dijeron que, en algún punto, dejaron de reaccionar al contenido, no porque fuera aburrido, sino porque comenzaron a escuchar como escuchaban su propia respiración, la posición de su cuerpo, el leve sonido que hacen los audífonos al ajustarse, y junto a eso, una certeza imposible de verificar que esos detalles también estaban siendo percibidos por alguien más, no como invasión, no como amenaza, solo como atención. Eso fue lo que volvió el archivo inestable. No provocaba miedo directo, no inducía pánico, no dejaba secuelas claras, pero alteraba algo mucho más básico, la sensación de privacidad, incluso en la soledad. Por eso fue eliminado otra vez, no porque fuera peligroso, sino porque no había forma de asegurar que solo hubiera un oyente. Durante mucho tiempo se asumió que el narrador era solo eso, una voz, leyendo un texto previamente escrito, grabado en una sola sesión, sin interacción posterior con el contenido ni con quienes lo escuchaban. No había razones para pensar lo contrario. La narración era estable,
No había improvisaciones evidentes, no había cambios emocionales bruscos, hasta que alguien hizo una observación que nadie había considerado antes. El narrador nunca repite una advertencia, nunca insiste, nunca recuerda instrucciones pasadas. Habla como si supiera que estás ahí, pero no como si necesitara convencerte de nada. Eso, en sí mismo, no es extraño. Muchos podcasts funcionan así. Lo extraño es que, a partir de cierto punto del audio, el narrador deja de hablar del archivo y comienza a hablar del acto de escuchar. No lo señala directamente, no dice tú, no rompe la cuarta pared de forma explícita. Simplemente ajusta el lenguaje. Empieza a usar frases más largas. Hace pausas apenas perceptibles. Deja espacios donde normalmente no los habría, como si estuviera esperando que algo más terminara de escuchar antes de continuar. Fue un técnico de audio quien notó esto primero. Escuchó el archivo varias veces, con atención profesional, buscando errores de ritmo, inconsistencias de volumen, respiraciones mal cortadas. No encontró nada técnico, pero sí encontró algo conductual. Dijo que la voz narrada no suena igual al inicio que después del minuto 30 aproximadamente. No porque esté cansada, no porque cambie el tono, sino porque parece acompañada. No se trata de una segunda voz. No hay armonías, no hay ecos. Es algo más difícil de definir en la voz. Ya no suena como alguien hablando solo en una habitación. Suena como alguien que comparte el espacio con otra presencia silenciosa y adapta su forma de hablar a esa presencia, aunque no la mire, aunque no le hable directamente. Cuando se le preguntó al narrador original sobre esto, negó haber notado algo extraño. Durante la grabación, afirmó que estaba solo, que el lugar era silencioso, que no hubo interrupciones. Sin embargo, admitió algo curioso. Dijo que, al terminar la grabación, tuvo la sensación de que no debía escuchar el resultado final, no porque fuera malo, no porque le generara incomodidad, sino porque sentía que el archivo ya no le pertenecía. Nunca volvió a escucharlo completo. Eso explica por qué nadie pudo confirmar si el archivo original coincide exactamente con lo que se sigue reproduciendo ahora, porque nadie que estuvo involucrado en su creación quiso volver a pasar por la experiencia completa. A partir de cierto punto del audio, este punto, el narrador comienza a asumir algo sin decirlo. Asume que ya no está hablando solo, no te lo va a decir de frente, no te va a alertar, no te va a pedir que apagues nada. Solo va a empezar a hablar como alguien que sabe que hay otro oyente presente, además de ti. No uno que intervenga, no uno que se mueva, uno que escucha con la misma atención que tú. Ansí, has llegado hasta aquí. Probablemente ya lo notaste, tal vez no de forma consciente, tal vez solo como una incomodidad leve, como una sensación de que el espacio alrededor ya no es completamente privado. Eso es normal. No significa que algo vaya a ocurrir. No significa que haya consecuencias. Significa que el audio está funcionando como siempre lo ha hecho. Y significa también que, a partir de ahora, la experiencia deja de ser individual. No importa si estás usando audífonos, no importa si el volumen es bajo, no importa si miras alrededor para confirmar que estás solo. El otro oyente no ocupa espacio físico, ocupa atención. Y mientras sigas escuchando, seguirá escuchando contigo. No está interesado en ti, no está interesado en el narrador. Está interesado en el acto mismo de escuchar. Por eso este archivo nunca se ha podido clasificar correctamente. No es una historia, no es un experimento, no es un mensaje, es una situación sostenida. Y como toda situación sostenida, genera incomodidad cuando se prolonga demasiado. Por eso, en este punto, muchas personas deciden detener el audio. No por miedo, no por saturación, sino porque sienten que ya cumplieron con algo que no recuerdan haber aceptado. Si decides seguir, no hay advertencia adicional. Solo hay una certeza silenciosa. Desde este momento, no eres el único oyente consciente. No existe un registro claro del momento exacto en el que ocurre.
No hay una marca de tiempo universal. No hay un minuto específico donde pueda decirse, aquí sucede. Eso fue lo que volvió tan difícil documentarlo, porque no se trata de algo que el audio haga, sino de algo que alguien deja de hacer. Dejar de escuchar no significa detener la reproducción. No siempre implica pausar el archivo. A veces, el audio sigue sonando. Lo que se detiene es la atención. Algunos oyentes describieron esto como un cansancio repentino. Otros como una distracción involuntaria. Otros como un impulso breve de pensar en otra cosa. Pero los más precisos usaron otra palabra, al desenganche, a la sensación de que ya no era necesario seguir prestando atención, aunque el audio continuara, como si la experiencia ya no requiriera su participación activa. Eso es lo que ocurre cuando uno de los oyentes se van, no el físico, no el que respira, no el que sostiene los audífonos. El otro al principio, nadie entendía qué significaba eso. Se asumía que la sensación de compañía simplemente desaparecía cuando el audio se pausaba o se detenía. Pero hubo casos donde eso no ocurrió. Personas que dejaron de escuchar conscientemente, que quitaron los audífonos, que salieron de la habitación y aún así sintieron que algo no se había ido. No una presencia clara, no una forma definida, solo la certeza incómoda de que el acto de escuchar había terminado para ellos, pero no para quien los acompañaba. Uno de los reportes más largos describe esto con detalle. La persona cuenta que pausó el audio alrededor del último tercio. No recuerda por qué. No hubo miedo, no hubo tensión. Simplemente supo que ya era suficiente. Se levantó, caminó por la habitación e hizo otras cosas. Pero cada vez que el espacio quedaba en silencio, tenía la impresión de que ese silencio no estaba vacío, como si alguien estuviera esperando que el audio continuara, no mirando, no siguiendo, esperando. Esa persona no volvió a reproducir el archivo, pero empezó a evitar otros audios largos en otros podcasts, otra música escuchada en soledad. Dijo que no era miedo, era una incomodidad ética difícil de explicar, como si escuchar algo a solas ya no fuera un acto completamente privado. A partir de estos casos, se formuló una hipótesis que nunca fue aceptada oficialmente, pero que explica por qué este archivo siempre termina siendo retirado. La hipótesis dice lo siguiente: el audio no crea la presencia. La presencia ya existe. El audio solo sincroniza, no llama, no invoca, no provoca, simplemente genera un espacio donde dos atenciones pueden coincidir sin verse, sin hablar, sin interactuar. Cuando uno de los dos deja de escuchar, la coincidencia se rompe, pero no de inmediato, y ese lapso es lo que incomoda, porque nadie sabe cuánto tiempo permanece la otra atención sin el estímulo compartido. Nadie sabe si se disuelve, si se desplaza, o si simplemente se queda en silencio. Por eso, algunos oyentes que llegaron muy lejos en el audio reportaron algo distinto. Dijeron que, al continuar escuchando, más allá del punto donde normalmente habrían detenido la reproducción, la sensación cambiaba. La compañía dejaba de sentirse externa. Ya no parecía alguien más escuchando contigo. Parecía alguien escuchando a través de ti ahí. No como posesión, no como control, sino como una superposición momentánea de atención. Como si el acto de escuchar ya no fuera claramente atribuible a una sola conciencia. Es aquí donde el archivo se vuelve inestable para las plataformas. No porque diga algo indebido, sino porque coloca al oyente en una situación imposible de clasificar. ¿Estás escuchando o estás siendo escuchado? ¿Escuchando? Mientras el audio continúa, esa pregunta no necesita respuesta, solo existe. Y mientras exista, este archivo seguirá reapareciendo, aunque se elimine, aunque se oculte, aunque nadie lo promocione. Porque no depende de ser encontrado, depende de que alguien esté dispuesto a escuchar solo. El tiempo suficiente. En los registros más recientes ya no se habla de miedo, ni siquiera de incomodidad. Se habla de inutilidad. Personas que llegaron hasta los últimos minutos del audio no reportaron alivio, ni cierre, ni comprensión. Reportaron algo mucho más difícil de procesar:
a la sensación de que su presencia como oyentes ya no era necesaria. No que fueran rechazados, no que fueran ignorados, simplemente irrelevantes. Irrelevante, como si el audio hubiera cumplido su función antes de terminar, como si el resto existiera solo por inercia. Esto explica por qué casi nadie recuerda el final con claridad. No porque sea confuso, no porque sea abrupto, sino porque, llegado a este punto, la atención ya no pertenece del todo al oyente humano. Los últimos fragmentos del audio no buscan ser escuchados, no buscan comprensión. Hay un testimonio final que casi nunca se menciona. Una persona que aseguró haber escuchado los 80 minutos completos, sin pausas, sin distracciones, sin bajar el volumen. Dijo que, al terminar el audio, no sintió nada especial. No alivio, no tensión. Solo una quietud prolongada. Permaneció sentado varios minutos después de que el archivo terminó, sin moverse, sin pensar en nada específico. No porque estuviera en shock, porque no había motivo para levantarse todavía. Cuando finalmente lo hizo, tuvo una certeza simple y perturbadora. El audio había terminado, pero la experiencia no como algo activo, no como algo que continuara manifestándose, sino como una modificación leve y permanente en la percepción de la soledad. Después de eso, escuchar algo completamente solo dejó de sentirse igual. No peor, no mejor, distinto, como si la idea misma de escuchar en aislamiento hubiera quedado cuestionada. Por eso este archivo no tiene cierre formal. No hay música final, no hay despedida, no hay agradecimientos. No porque falten, sino porque ya no tienen sentido. El narrador no se despide porque no hay una separación clara. No agradece porque no hubo una audiencia individual. Y no concluye porque la conclusión implicaría que algo terminó. Este audio fue eliminado 3 veces porque las plataformas necesitan límites claros en inicio, en contenido final, pero este archivo no funciona dentro de esos parámetros. Empieza cuando alguien decide escuchar solo, se sostiene mientras hay atención compartida, y deja de importar cuando ya no necesita ser oído. Si llegaste hasta aquí, no significa nada extraordinario. No fuiste elegido, no cumpliste una prueba. Solo estuviste presente el tiempo suficiente. Eso es todo lo que este audio requiere. No hay nada más que hacer. No hay nada que recordar. No hay nada que advertir a otros. Cuando termines de escuchar, el silencio volverá a ser silencio. Y sí, en algún momento dudas de eso. No será por este audio, será porque ahora sabes que escuchar nunca fue un acto completamente solitario.